Ahora realizaremos la cara medial de los hemisferios cerebrales. Para realizar dicha cara, primero vamos a trazar el borde inferior del lóbulo frontal, ascendemos, vemos el borde superior, después realizamos el polo occipital, descendemos, pero aquí vamos a terminar con una estructura importante, el gancho del hipocampo. Para poder delimitar esta cara vamos a realizar una estructura importante que está formada por pico, rostro, rodilla, cuerpo y esplenio o rodete. Y el que estamos dibujando ahí correspondería al cuerpo calloso, gran comisura blanca que va a comunicar a ambos hemisferios cerebrales. Un surco que vamos a encontrar que se va a originar por debajo del cuerpo calloso es el surco subfrontal. Se origina, asciende y casi en el extremo posterior del cuerpo calloso va a cambiar de dirección hacia arriba para terminar en el borde superior de los hemisferios cerebrales. Otro surco que vamos a encontrar es el surco precentral. Y muy poco marcado correspondería al surco central. Por debajo y por detrás del surco subfrontal vamos a encontrar un surco que se llama subparietal. Y en la parte posterior vamos a encontrar al surco que vamos a marcar que se llama perpendicular externo o parieto occipital. Posteriormente vamos a encontrar otro surco que se denomina surco calcarino. Y como podemos observar, vemos la mayoría de los surcos. Sin embargo, aprovechando el dibujo, vamos a marcar los surcos que se encuentran en la cara inferior y que comunican el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Uno de ellos se llama surco temporo-occipital superior y el otro se llama surco temporo-occipital inferior. Hay un surco que en la mayoría de los libros no lo mencionan, que correspondería al surco que delimita al cuerpo calloso. Más que surco, es un margen y se le llama el margen del cuerpo calloso. De esta forma tenemos delimitada a las estructuras que podemos observar en la vista medial de los hemisferios cerebrales. Ahora procederemos a colocarle los nombres a cada uno de los surcos. El primero que originamos desde el pico rostrum del cuerpo calloso y lo ascendimos y posteriormente terminó en la parte posterior ascendiendo al borde superior de los hemisferios cerebrales, le vamos a colocar su nombre, que es el surco subfrontal. El otro surco que vamos a encontrar, que también lo vemos en la cara lateral de los hemisferios cerebrales, es el surco precentral. El otro surco que vamos a ver, que es poco visible, correspondería al surco central. Posteriormente vamos a ver un surco que se encuentra por debajo de una circunvolución que vamos a colocar ahorita su nombre, que correspondería al surco subparietal. Otro surco que vamos a ver correspondería al 5, al 6, al 7 y al 8. El número 5 corresponde al surco perpendicular interno o también llamado parieto occipital interno. El 6 corresponde a un surco importante que es el surco calcarino. El 7 correspondería al surco temporo occipital interno. Y el otro que vamos a encontrar es el surco temporo occipital externo. Debo de mencionarte que aquí podemos ver el margen que está recubriendo al cuerpo calloso. De esta forma vamos a delimitar las siguientes circunvoluciones. Tenemos circunvolución frontal interna, delimitada por el polo frontal, el borde superior de los hemisferios cerebrales, el surco subfrontal en la parte inferior y en la parte posterior tiene al surco precentral. El otro lóbulo que vamos a encontrar se llama lóbulo paracentral.
central. Y el lóbulo paracentral está formada por la circunvolución frontal ascendente y la circunvolución parietal ascendente. Y aquí observamos un pliegue curvo. Dicho pliegue curvo es un pliegue curvo de paso denominado pliegue curvo parieto, frontal o frontoparietal. Este que estamos señalando con la flecha. Entonces aquí vamos a observar el pliegue de paso frontoparietal. Otra estructura que vamos a tener delimitada por el surco subfrontal, por el surco subparietal y por el surco perpendicular interno parieto-occipital interno es el lóbulo cuadrilátero. Otra estructura que vamos a delimitar por el surco perpendicular interno o parieto-occipital interno, el surco calcarino, que estamos viendo aquí el calcarino, el parieto-occipital interno, es un lóbulo denominado cuña. Y aquí hay un dato importante. Como podemos observar por arriba del cuerpo calloso, tenemos una circunvolución que lo vamos a delimitar en dos. La de adelante o la anterior corresponde a la circunvolución del cuerpo calloso y la de la parte posterior va a corresponder a la circunvolución del cíngulo. Dicha circunvolución del cíngulo, miren médicos, continúa con la circunvolución temporo-occipital interna o tercera circunvolución. Posteriormente, como ya vimos, aquí tenemos dos surcos llamados temporo-occipital. Por lo tanto, tenemos la tercera circunvolución temporo-occipital, la segunda circunvolución temporo-occipital y la primera circunvolución temporo-occipital. También le podemos denominar, lógico, externa, media, interna. La tercera circunvolución temporo-occipital la vamos a dividir en dos. La porción anterior se va a denominar circunvolución del hipocampo y la porción posterior se va a denominar la circunvolución lingual. Entonces tengo circunvolución lingual, lóbulo lingual y la circunvolución del hipocampo. La segunda circunvolución temporo-occipital se va a denominar circunvolución fusiforme y la primera circunvolución se denomina primera o externa. Entonces vamos a tener, con las iniciales que ya colocamos, vemos ahí circunvolución frontal interna. Otras iniciales que utilizamos es circunvolución frontal ascendente. Otra que utilizamos fue la circunvolución parietal ascendente. Otra que vamos a ver es la circunvolución del cuerpo calloso. Otra que vamos a ver es la circunvolución del cíngulo. Otra que podemos ver aquí es la circunvolución del hipocampo. Otra que vamos a ver es la circunvolución lingual. Y la parte correspondiente que estamos viendo aquí sería tanto la región talámica como la región del hipotálamo. En otra palabra, estamos viendo aquí al diencéfalo o cerebro medio. Y de esta forma concluimos las circunvoluciones, surcos y pliegues que se pueden observar a través de la cara medial de los hemisferios cerebrales. Procederemos la identificación de las circunvoluciones vistas por la cara medial de los hemisferios cerebrales. El surco que nos llama la atención se denomina surco subfrontal. El surco subfrontal se origina por debajo del pico o rostrum del cuerpo calloso. Contemplamos cómo va el surco ascendiendo, sube, pasa por debajo de la circunvolución frontal interna y por debajo del lóbulo paracentral, para posteriormente ascender
y llegar hasta el borde superior de los hemisferios cerebrales. De esta forma va a separar la circunvolución frontal interna de la porción anterior denominada circunvolución del cuerpo calloso. Posteriormente vamos a observar a un surco que es el surco precentral. Dicho surco precentral va a separar la circunvolución frontal interna del lóbulo paracentral. Aquí observamos al lóbulo paracentral. Dicho lóbulo está formado por la circunvolución frontal ascendente, circunvolución parietal ascendente, y ambas están unidas por una circunvolución denominada pliegue. Este es el pliegue curvo frontoparietal. Y en la parte posterior vemos cómo el surco subfrontal separa a la circunvolución paracentral del lóbulo cuadrilátero. Vemos que el lóbulo cuadrilátero entonces tendría como límites por delante surco subfrontal, por arriba borde superior de los hemisferios cerebrales, por abajo o por debajo tenemos al surco subparietal y en la parte posterior el surco parieto-occipital interno. Entonces tenemos lóbulo cuadrilátero que pertenece a la circunvolución parietal superior vista por la cara externa. Entonces tenemos aquí al surco parieto-occipital interno que se relaciona con la cisura calcarina, y tanto la cisura calcarina como el surco parieto-occipital interno te delimita a un lóbulo que tiene forma de cuña y denominado cuña. Y en la parte inferior podemos observar cómo el extremo posterior de la circunvolución, denominada circunvolución del cuerpo calloso, se continúa, pero miren, aquí está el límite. Ya aquí ya no le denominaríamos circunvolución del cuerpo calloso, sino la denominaríamos circunvolución del cíngulo. Dicha circunvolución del cíngulo se relaciona con una circunvolución que corresponde a la parte posterior de la circunvolución temporo-occipital interna o tercera circunvolución, y esta porción que vemos aquí se denomina circunvolución lingual por su característica a una lengua. En la parte anterior de la circunvolución temporo-occipital interna o tercera se denomina a esta zona circunvolución del hipocampo, que va a terminar, como lo vemos aquí, en el gancho del hipocampo. Este es el gancho del hipocampo. Posteriormente vamos a ver dos surcos: surco temporo-occipital interno y surco temporo-occipital externo. Dichos surcos te van a separar la circunvolución temporo-occipital externa de la circunvolución temporo-occipital media, y el surco temporo-occipital interno me va a separar este surco a la circunvolución temporo-occipital media de la circunvolución temporo-occipital interna. Debemos de acordarnos que la circunvolución temporo-occipital interna también se le llama circunvolución fusiforme, porque tiene forma totalmente de un uso, debido a que se encuentra estrecha. Concluimos que en la cara medial de los hemisferios cerebrales encontramos los siguientes surcos: surco subfrontal, surco precentral, surco parieto-occipital interno, surco subparietal, surco calcarino, el surco del cuerpo calloso, surco temporo-occipital interno, el surco temporo-occipital externo, y podemos observar también parte de estas estructuras: circunvolución frontal interna, circunvolución paracentral, lóbulo cuadrilátero, la cuña, lóbulo lingual, circunvolución del hipocampo, circunvolución fusiforme, circunvolución temporo-occipital externa o primera circunvolución, el cuerpo calloso, pico rostrum, rodilla, cuerpo esplenio, tálamo, hipotálamo. De esta forma describimos
la cara medial de los hemisferios cerebrales. Jamás se le olvide la M que está formando el lóbulo paracentral. Ahora realizaremos la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Primero vamos a delimitar al polo frontal. Vemos aquí, ascendemos y posteriormente descendemos. Para poderlo hacer, lo hacemos de manera simétrica, del lado contrario. Y tenemos a nuestro polo frontal o la superficie, y tenemos a la superficie orbitofrontal. La superficie orbitofrontal vamos a realizar el gancho del hipocampo, el polo temporal, la cara lateral de los hemisferios cerebrales, el polo occipital, hacemos el borde medial de los hemisferios cerebrales y realizamos una escotadura que va a delimitar al tallo cerebral. Lo mismo realizamos del otro lado, hacemos el gancho, la escotadura, el polo temporal, nos vamos hacia la parte posterior, hacemos el polo occipital, metemos para hacer la escotadura que va a alojar sobre todo a la hoz del cerebro, que correspondería sobre todo a la cisura interhemisférica, y hacemos la escotadura donde va a entrar el tallo cerebral. Y de esta forma vamos a tener polo frontal, polo temporal y polo occipital. Corregimos este pequeño defecto y ya lo terminamos. Una característica de la cara inferior es que la región orbitofrontal va a presentar un surco muy profundo denominado surco olfatorio o orbitario interno. Entonces aquí lo vemos. Después vamos a tener otro surco que se va a denominar surco orbitario externo. Y en el fondo vamos a encontrar un surco poco profundo que va a delimitar exclusivamente a el lóbulo orbitario medio. Entonces tenemos aquí el primer surco que estamos viendo, se llama surco olfatorio o también denominado surco orbitario interno. El otro surco que vamos a encontrar se denomina surco orbitario externo. Y en el centro tenemos a un surco que se denomina la H orbitaria. Debo de mencionarte que en algunos encéfalos no se ve la H, se ve como una Y. Como podemos observar aquí, ya delimitamos 3 circunvoluciones. La primera que vamos a delimitar está entre el surco orbitario interno y el borde medial de los hemisferios cerebrales y corresponde a la circunvolución orbitaria interna. La otra circunvolución que vamos a tener va a estar entre el surco olfatorio y el surco orbitario externo y corresponde a la circunvolución orbitaria media. Y posteriormente vamos a tener delimitada entre el surco orbitario externo y el borde lateral de los hemisferios cerebrales y corresponde a la circunvolución orbitaria lateral. Entonces vemos las 3 circunvoluciones que corresponden a la región orbitofrontal del lóbulo frontal. Otro surco que vamos a observar médicos serían los siguientes. Uno va del polo temporal al polo occipital y el siguiente igual va del polo temporal al polo occipital. Lo marcamos igual del lado contrario. Y estos surcos que estoy delimitando corresponderían, y estos surcos que estoy delimitando corresponderían al surco temporo occipital lateral. El siguiente surco corresponde al surco temporo occipital medial. Y por lo tanto vamos a tener delimitada
a la circunvolución temporo-occipital externa o primera circunvolución, la circunvolución temporo-occipital media o segunda circunvolución y la circunvolución temporo-occipital interna o tercera circunvolución. Debo de mencionarte que la circunvolución interna o tercera se va a delimitar en dos lóbulos. El primer lóbulo, que es anterior, lo vamos a denominar circunvolución del hipocampo. Y en la parte posterior vamos a tener a la circunvolución lingual. Debido a la forma que tiene la circunvolución temporo-occipital media o segunda circunvolución, le vamos a denominar circunvolución fusiforme. Última circunvolución, que corresponde a la circunvolución temporo-occipital externa o primera circunvolución. De esta forma, médico, hemos delimitado a las circunvoluciones del lóbulo frontal y de los lóbulos temporo-occipital vistos desde la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Procedemos a la identificación de la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Dentro de la circunvolución órbito-frontal vamos a encontrar el primer surco. Es un surco profundo denominado surco olfatorio o surco orbitario interno. Este surco orbitario interno va a separar la circunvolución orbitaria interna de la circunvolución orbitaria media. Posteriormente podemos ver que la circunvolución orbitaria media ocupa la mayoría de la superficie y vemos la H orbitaria. Miren, aquí hay una porción vertical, acá está la otra porción vertical, la vertical interna, vertical externa, y podemos observar el medio de unión de la H orbitaria. Posteriormente vamos a observar otro surco que se denomina surco orbitario externo, y el surco orbitario externo me va a separar la circunvolución orbitaria media de la circunvolución orbitaria externa, y en el fondo vemos claramente el valle silviano. Dicho valle silviano es el origen del surco lateral de Silvio, tal y como lo podemos observar aquí. Y acuérdense, médicos, que el surco lateral de Silvio se divide en una rama ascendente, una rama horizontal, y podemos ver aquí a cabo, y en la parte posterior va a estar rodeada por la circunvolución originada por el lóbulo parietal inferior, que se llama sobre todo giro o pliegue supramarginal. Entonces vemos el pliegue supramarginal, el cabo, y aquí tenemos al pie. En la parte inferior correspondiente al lóbulo temporal y al lóbulo occipital, ambos lóbulos se fusionan, de manera que tenemos dos surcos. El primero que vamos a delimitar se llama surco temporo-occipital lateral, aquí lo vemos, y el otro se va a llamar surco temporo-occipital medial. De esta manera tenemos tres circunvoluciones: circunvolución temporo-occipital lateral, circunvolución temporo-occipital media y circunvolución temporo-occipital medial. La circunvolución temporo-occipital externa se llama primera, la circunvolución temporo-occipital segunda se denomina fusiforme, y la circunvolución temporo-occipital interna o tercera lleva dos denominaciones. La porción más anterior, relacionada con el gancho del hipocampo, se llama circunvolución del hipocampo, y la porción posterior, como podemos ver aquí, se llama circunvolución lingual. Debo de acordarte que esta circunvolución temporo-occipital interna o tercera se continúa con la circunvolución del cíngulo, que pertenece sobre todo a la cara medial, y la circunvolución del cíngulo en la porción anterior se denomina circunvolución del cuerpo calloso. Como el surco del cuerpo calloso va separando a la gran comisura que une a los dos hemisferios cerebrales. De esta forma, médico, hemos identificado las circunvoluciones, surcos, pliegues que van a unir la cara inferior, la cara medial y la cara lateral de los hemisferios cerebrales.
Ahora vamos a describir al quinto lóbulo denominado la ínsula. Tenemos que retraer el surco lateral del silvio y observamos sus opérculos. Los opérculos, como les mencionaba, son aquellos pliegues que van a permitir la comunicación de los lóbulos adyacentes. Podemos ver aquí el opérculo frontal, el opérculo parietal, el opérculo occipital y el opérculo temporal. Entonces vemos 4 opérculos: frontal, parietal, occipital y temporal. En el fondo observamos la ínsula y las ramas de la arteria cerebral media.